Repensando en voz alta es un podcast creado por dos médicas comprometidas en entender el origen profundo de la salud y la enfermedad. Pensamos juntas, dudamos, escuchamos y nos hacemos preguntas. No buscamos certezas, buscamos sentido. Bienvenidos a nuestro espacio. Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio que llamamos Repensando en voz alta. Mi nombre es Andrea Srur, soy médica argentina y me dedico a la medicina integrativa. Yo soy Carolina Crispino, soy médica uruguaya y me dedico a la medicina funcional. Bienvenidos a nuestro podcast, Repensando en voz alta. Bueno, les contamos un poco, este podcast es un podcast de salud. Vamos a enfocarnos en repensar, revisar información mm, que antes la tomamos de repente como cierta de primera, pero luego empezamos a notar que se podía ahondar un poquito más en la información, integrar otras miradas que de repente antes no las teníamos en cuenta. Entonces, creo que por ese lado nos fuimos dando cuenta, cada una en su práctica, que la enfermedad no es casualidad, no es azarosa y que la raíz de la enfermedad es distinta para diferentes personas. O sea, la misma enfermedad no se va a abordar de la misma manera para todas las personas, ¿no? Va a ser una medicina más individualizada, más personalizada, porque cada persona es única, ¿no? Cada persona es un mundo y siempre es la historia personal. Exacto. Y además esa historia personal, tanto los pacientes como las personas en general, a nosotros, cada una de nosotros ha tenido nuestra propia historia, nuestro propio recorrido dentro de la medicina, ¿no? Cómo hemos llegado a hacer, yo la práctica de medicina funcional, vos, André, la de medicina integrativa. Cada una ha tenido su propio recorrido. De repente, André, podés contarnos un poco cómo fue tu recorrido para llegar a hacer medicina integrativa hoy. Claro, claro. Bueno, yo empecé a estudiar medicina siendo muy curiosa, queriendo entender por cómo sucedían las cosas en el cuerpo y me maravillaba entender fisiología, por ejemplo, cómo el riñón filtra la sangre, cómo es la respiración celular, por ejemplo. Entonces, digamos, esas cosas me interesaban conocer el cómo. Claro que no tenía una idea clara de a qué me iba a especializar, si me interesaba la mente. Bueno, estudié toda la carrera sin saber al final, cuando tenía que aplicar para una especialidad, sin saber verdaderamente a qué me iba a dedicar. Apliqué para diagnóstico por imágenes, me especialicé en diagnóstico por imágenes. Durante mucho tiempo hice diagnóstico mamario, mamografía, ecografía mamaria. Y nada, mientras fui estudiando otras cosas como medicina ortomolecular, como el abordaje del trauma, entendiendo que el trauma tiene mucho que ver, o el trauma no resuelto, la historia traumática de infancia, tiene mucho que ver con la causa de la enfermedad. Eh, y bueno, y llegó un punto que digamos, me fui de la institución propiamente dicha médica, me abrí a mi consulta particular, donde tengo mi propia síntesis, donde según todo lo que fui aprendiendo y según la persona que tengo enfrente, voy viendo qué es lo que se necesita en ese momento para ayudarla. A veces será eh, educación en hábitos, ¿no? Otras veces será alimentación, otras veces será suplementación. Bueno, hay mil cosas que ya hablaremos, pero es una medicina distinta, ¿verdad? Igual que vos, imagino. ¿Cómo fue lo tuyo? Sí, sí, yo también. Es totalmente diferente, estoy de acuerdo contigo. A mí también me influyó mucho la parte bioquímica y molecular al principio. Me interesaba mucho la genética cuando entré a la facultad. Pero de repente después más adelante empecé a descubrir que me interesaba la parte nutricional. Después de salir de la Facultad de Medicina estudié nutrición. Viste que en la Facultad de Medicina los programas no suele abordarse mucho la nutrición. Entonces sentía que eso me faltaba y yo pensaba en ese momento pensaba que la parte nutricional era un pilar muy importante y que coincide, sigo pensando que es importante en la salud
Entonces me puse a estudiar nutrición y luego estudié prevención, entonces hice una maestría en salud pública, porque siento que falta mucha educación a nivel grupal, social, ¿no? Entonces, justamente lo que vos decías, en la parte de educación más en grupos es importante para que la persona empiece a sentirse más autónoma, más soberana de su propia salud. Entonces, aprender a cómo alimentarse es un gran pilar. Y después más adelante me encontré con la medicina funcional que sí le prestaba mucha atención, hacía mucho hincapié en la nutrición y abordaba además con un enfoque un poco más naturista, vamos a decir, ¿no? En vez de utilizar medicinas, se utilizan otro tipo de suplementos, vitaminas, algo más natural. Un enfoque más, es una medicina más natural en el caso que haya que utilizarlos, ¿no? No siempre por default se utiliza un suplemento, ¿no? Este, Claro. porque se supone que la biología es perfecta y que si le damos las condiciones de terreno, de lo que vos decías, exposición a tóxicos, mucha prevención de exposición a tóxicos, un sueño adecuado, una buena exposición a la luz solar, ejercicio, vínculos, todo teniendo en cuenta todo ese escenario completo, en todo caso no necesariamente hace falta agregar ningún suplemento para estar saludable, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día sí, la práctica médica definitivamente aplicar todos estos conocimientos en la consulta supongo que es bastante diferente a como lo aplicabas cuando recién saliste de la Facultad de Medicina, ¿no, André? Sí, claro, pero por eso es como lo que hago yo, como también lo que haces vos, es una forma distinta de ver la salud y la enfermedad. Obviamente que no quiere decir, porque a mí muchas veces me preguntan, pero desde lo que vos haces, ¿nunca das un medicamento? ¿O con qué tratás a las personas, no? Eso me preguntan mucho. Digamos, que hagamos esta variante de medicina, digámosle de alguna manera, no quiere decir que no indiquemos medicamentos. Los medicamentos cuando están bien prescriptos, van bien o bien indicados, van bien. Un antibiótico cuando Por se requiere, en supuesto. el caso de una neumonía, no te queda otra. El tratamiento del dolor, por supuesto, es innegable. O sea, es lo primero que hay que hacer frente a un paciente que está sufriendo. Entonces, en esos casos, cuando hay que darlo, hay que darlo. No quiere decir que no lo hagamos. Lo que pasa es que yo creo que lo que la gente debe entender es que desde nuestra mirada, no, el objetivo no es tapar el síntoma, el objetivo es ir a la raíz, ¿no? Sobre todo porque también trabajamos, nos especializamos más en enfermedades crónicas, ¿no? Y prevención de enfermedades, pero tanto en el agudo no. Entonces, en el agudo, sobre todo, es cuando surge lo de un antibiótico, lo de una cirugía, ¿no? Por Claro. supuesto. Y para eso estamos completamente abiertas, ¿no? A derivar con colegas que se dedican a eso, que salva vidas, claramente. Obvio, obvio, por eso en agudo no se discute. En lo crónico también podés de repente indicar un medicamento alopático, no, o sea, no quiere decir que no lo hagamos, al Mm. contrario. Solamente es que le hacemos un enfoque distinto donde entendemos que para que la persona verdaderamente pueda lograr su salud, recuperar su salud, es que tiene que hacer algunos cambios que tienen que ver con su modo de vivir la vida o su estilo de vida, o, ¿no? O sea, cómo duerme, cómo come, em, cómo vive, con quién vive, Totalmente. ¿no? Todas esas decisiones van delineando la aparición de la enfermedad o la prevención de la enfermedad. Es muy claro el estilo de vida de una persona, incluyendo si vive amargada y enojada, ¿no? O sea, eso es una opción. Es cómo maneja el estrés. El manejo del estrés es muy importante, fundamental. Las enfermedades más adelante vamos a conversar más, pero las enfermedades tienen un origen quizá también, tienen un origen también psicosomático, ¿no verdad? Entonces, esos contextos, a nosotras, hablo por las dos, André, porque siempre conversamos en nuestras conversaciones telefónicas, siempre surge los contextos emocionales que están detrás de las enfermedades de nuestros pacientes, ¿no? Y como estamos atentas, porque estamos
A ver, nosotros escuchar a un paciente con apertura, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo transcurre una primera consulta de repente? Vamos a hacer preguntas, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué se puede, qué le está pasando a la persona? ¿Qué historia personal tiene? ¿Qué historia de su infancia tiene? Los hábitos que hablamos y todo eso. Pero con apertura, porque si uno está atenta, es posible que podamos darnos cuenta de dónde está efectivamente lo que la persona está buscando. Si estamos atentas, no nos reducimos no reducirlo a un síntoma, por decir, de dislipemia, el colesterol alto. De repente en la consulta empiezan a surgir cosas que nosotras, si estamos atentas, como médicos, con las antenitas bien prendidas, vamos a poder detectar de repente un tema emocional que está a flor de piel, que de repente la propia persona nunca jamás lo habló, ¿no? Y de repente le llevó 15 años consultar por un dolor en cervical, y de repente, si hacemos una buena pregunta y estamos atentas, ya como que podemos tirar de ese hilito y de repente tener una buena conversación que no tiene nada que ver de repente con el dolor en sí, porque el dolor en sí es consecuencia, ¿no? El dolor lo vamos a tratar de colaborar, por supuesto, en aliviar, pero ¿qué había atrás? ¿Cómo llegamos a eso, no? Totalmente, totalmente, totalmente. Incluso hoy ya se sabe, o sea, la relación entre la información traumática que queda acumulada en el organismo, o lo que es estrés, ¿no? Estrés crónico y la inflamación, ¿no? Como que ya se sabe, digamos, si vos tenés cortisol en aumento permanente o elevado permanentemente, no en agudo que se requiere, sino crónicamente, estrés, 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 por algo que sucedió antes, que deja el cuerpo congelado, lo deja inhibido, lo deja sin capaz de buscar una solución. Eso está demostrado que produce, digamos, el cortisol elevado, produce inflamación, y la inflamación es un caldo de cultivo para enfermedades. Las Entonces, enfermedades crónicas, sí. eso ya se sabe. Entonces, no se puede, digamos, ignorar cuando tenés una persona enfrente la historia personal. A veces va a pasar que en consulta sale enseguida, por lo que la persona te cuenta, enseguida sale que hay algo en lo emocional que la está afectando. Entonces, vale que uno pregunte, te hago una pregunta, puede ser que eh, haya habido un trauma o haya algo relacionado no sé, con lo sexual, con lo que sea, depende del motivo de consulta de la persona. eh, y a veces no, a veces, digamos, el ambiente emocional, por decirlo de alguna manera, de la persona, no viene al caso porque la persona está consultando por otra cosa, o porque uno también escanea a la persona que tiene enfrente y te das cuenta, esta persona es más permeable para hablar de Totalmente, su sí. vida emocional, o es más concreta y necesita ir a hacer lo otro. Pero bueno, eso es el arte digamos, que uno aprende bueno, en este voy a preguntarle, a este no le voy a preguntar, este va a requerir otra cosa. Depende de la persona, pero digamos, vale preguntar, incluir, para mí es todo el mundo emocional, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. El mundo emocional. Y lo lindo de preservar y de con respeto manejar el espacio ese que se genera del vínculo médico-paciente, ¿no? Porque es como vos dijiste, es un arte de ver hasta dónde vamos, ¿no? Entonces, como vos decías, hay pacientes que, bueno, que son concretos, que quieren la respuesta concreta, pero de repente hay otros que dicen, ya probé esto, ya probé lo otro. ¿Será que viene? Que ya está preparado para preguntar otra algo más. ¿Por dónde puede ser que ya hice todo este tratamiento o parecido? No me funcionó. ¿Qué más puede haber? Y eso es lo lindo de ponerse en el nivel, en el lugar donde los pacientes, eh, o sea, es un vínculo realmente. Entonces, estar tan abierto como para ver dónde nos vamos a colocar, porque lo lindo de esto es acompañar en su proceso, ¿no? De prevención de enfermedades, de reversión de enfermedades, desde donde la persona está, ¿no? Entonces, es, es hermoso, ¿no? Sí, pero aparte vos lo dijiste, acompañar, porque es eso, o sea, nuestra función es acompañar, pero para acompañar, es como vos dijiste hace un ratito, el paciente necesita ser autónomo y ser soberano de su cuerpo. Y no, hasta que no esté bien informado
de los procesos biológicos, de cómo debe vivir, debería ser su estilo de vida, cómo debería dormir, a qué hora debería hacer esto, lo otro. O sea, todas las cosas que nosotros conocemos que tienen que ver con salud, de sentirte bien y de evitar enfermar, porque digamos, salud es como no es la ausencia de enfermedad, es mucho más que eso. Entonces es que las dos entendemos que la educación en salud es prioridad número uno. Entonces, a mí lo que me gusta es que la persona, que el paciente me diga, mira, Andrea, a mí me gustaría hacer esto, ¿qué te parece si voy por este camino? ¿Cómo sugerís que haga? Entonces, me encanta que estén informados, A mí también, sí, tal cual. me A mí me encanta. encanta. Cuando de repente viene y me dice, lo consulté con la inteligencia artificial, ¿no? Y a mí en realidad me encantaba antes cuando era el doctor Google, ¿no? Es lo mismo, al final y al cabo, que el acceso a la información bien utilizada está buenísimo porque educa mucho. Entonces, cuando ya llega una persona que ya investigó su propia patología o disfunción o malestar, síntoma, ya lo investigó, ya escuchó opciones, leyó opciones, ya tiene una idea más concreta de lo que va a querer. Y a su vez va a venir a preguntarnos, ¿qué pensás vos de lo que dice chat? Que eso, de chat GPT, por decir. Y Claro. eso me parece importante porque, obvio, eso que la gente dice, que hasta el propio chat GPT dice, consulte a su médico, yo no soy médico, ¿no? Por decir. Claro que sí, las personas, por supuesto que las personas también investigan y consultan. ¿Estás de acuerdo con su médico? Y tiene que haber eso de tener un buen vínculo médico-paciente abierto, sin juzgar, es fundamental. Si yo le tuviera miedo a mi médico, no me animaría a decirle, mira que revisé en ChatGPT a ver qué me dice antes de venir a verte, ¿no? Ah, claro, Ya sí, sí. te están mirando con desprecio, vamos a Claro, decir, ¿no? sí, sí, hay médicos incluso que se ofenden si el paciente viene con información o viene con algún estudio, Sí, mirá que esto, no, pero bueno, depende cada de uno. cada uno, Lo, sí, lo que pasa es que también hay mucha información y también noto que la gente está un poco perdida, no saben bien a quién creerle, hay muchas sí. corrientes de pensamiento distintos y al estar la información tan disponible en las redes, en el chat o donde sea, que noto que se encuentran un poco perdidos y justamente como eso sucede es que, digamos, a nosotros lo que nos gusta es como, bueno, pongamos sobre la mesa esta información, ¿no? Estudiémosla, revisémosla, como cuando éramos más chicas y estudiábamos en la facultad, que, no sé, abríamos un tema y lo debatíamos, ¿no? Y sacábamos conclusiones. Eso es hacer ciencia, ¿no? Es como, eso es un movimiento permanente que para mostrar, ¿no? Bueno, esto puede ser por acá, esto puede ser por acá, ¿no? Esta información es válida, esta no es tan válida. Exacto, sin apertura y sin determinar de repente también, porque en este mundo, en el mundo del bienestar hoy en día y con las redes sociales, también se presta para la confusión, ¿no? De que de repente es tanta promoción de, no sé, de hábitos, de suplemento. Ayer justo conversaba con una paciente que dice, lo peor que te puede pasar es que te despertás, mirás el celular y ya ves que una persona ya corrió 12 kilómetros, ¿no? Y vos estás saliendo, luchando para salir de la cama, ¿no? De repente ese influencer, capaz que no está haciéndole tan, esa persona no le está haciendo tan bien, porque ya se está partiendo de donde está ese influencer que hizo todo perfecto y que solamente está mostrando las cosas positivas que hizo para su bienestar, ¿no? De repente el día que se quedó en la cama porque tenía sueño y estaba cansado y no salió a correr, ese día no lo va a mostrar. Entonces, eso genera también mucha tensión y mucha, quizás a veces linda con la obsesión de querer hacer todo perfecto. Y en esto de informar, justamente, yo suelo hacer bastante hincapié que hay que tratar de buscar un camino intermedio, ¿no? Ir tomando e ir agregando información para la salud, pero sin necesidad de generar tensión y presión a uno mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos afectando nuestro ciclo de estrés, de cortisol, innecesariamente con hacer una prevención. Entonces, bueno, va por ese lado, ¿no? De tratar de ir separando la paja del trigo en cada Sí. situación. Sí, bueno, por eso en este tipo de consultas médicas integrativas, funcionales,
Se pregunta mucho, por ejemplo, cómo es un día en la vida del paciente, ¿no? ¿Qué hace desde que se levanta hasta que se va a acostar, teniendo en cuenta a qué hora se levanta, a qué hora tiene su primer comida, qué hace en la mañana, dónde trabaja, sale a la calle, se queda en la casa, trabaja de manera remota, almuerza, no almuerza, qué alimentos prefiere, qué hace el resto de la tarde, a qué hora cenan, ¿no? A qué hora se va a acostar, cómo duerme 7, 8 horas, se ¿Qué levanta en el medio de luces la tiene en noche. su mesa de luz, en su Eso. dormitorio? ¿Cómo se expone al sol durante el día? ¿No? Hay muchos conceptos para poner, para poder, a nosotros nos sirve mucho para poder entender y poder ayudar para rebalancear la vida, ¿no? Para ayudar a rebalancear la vida de los pacientes. Claro, claro, porque de repente hay una persona que dice, no, yo me levanto a las 5 de la mañana y me voy a correr. Y bueno, y claro, eso es una línea que sigue mucha gente, que bueno, quizás vos le decís, bueno, pero pará, quizás es un horario de melatonina, es el horario donde el cuerpo se está reparando, no es un horario donde el cortisol esté alto como para empezar a funcionar. Entonces es como, bueno, pero a mí me gusta, bueno, seguí haciéndolo, si te copa, hacelo, pero a otro le vamos a hacer. O sea, es como cada persona es Total. distinta. Entonces, no va a ser nunca lo mismo para todos, pero sí necesitamos explicar desde nuestro saber cómo creemos que son las cosas, ¿no? Nos basamos mucho en. Nosotros somos las dos muy, muy quantum, muy del ritmo circadiano, muy fans de vitamina D, fans de melatonina. eh, Todo lo que es el mundo subatómico, donde las cosas suceden en un plano mucho, mucho más chiquito que el plano físico que conocemos, que es el plano celular, sino que pasa en un plano que es casi invisible, que es energético. O sea, por eso Y con eso te referiste a quantum, exacto, con eso me refiero al quantum, ¿no? cuántico. Entonces, exacto, es como el cuerpo, digamos, tenemos un organismo que está formado por órganos, que está formado por tejidos, los tejidos están formados por células, las células están formadas por moléculas, las moléculas por átomos, si te metes en la profundidad del átomo, tenés el mundo subatómico, que no es tangible, o sea, no es materia. Exacto. Y todo eso hoy en día la ciencia lo explica cada día mejor. Entonces, y ahí es donde entra toda la influencia, cómo a nosotros nos influye, a nuestra manera de pensar, el entender la biología desde la mirada cuántica, de la porción más ínfima que hoy en día se conoce y cómo le influye el entorno, ¿no? Entonces ahí está el tema de la radiación del sol, de la exposición al sol, que tiene un gran espectro, que va desde el infrarrojo al rojo, el ultravioleta, todo, el espectro visible, todo. Entonces, cada porción de ese espectro va a tener una función en la célula, en las partículas, una función cuántica, vamos a decir, a nivel del organismo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotras dos estamos muy enfocadas en la educación de exponernos, de la importancia que tiene estar expuesto al aire, estar al aire libre, recibir el calor del sol, la iluminación del sol, porque sabemos que eso tiene su impacto en la biología y de repente tiene hasta más impacto que la nutrición de repente, ¿no? El ciclo sueño-vigilia, el ritmo circadiano adecuado, estar en sincronía con la naturaleza a la hora que hay sol, tener actividades más, o cuando nos sube el pico del cortisol en la mañana, tener una actividad acorde, como vos decías, André, cuando todavía no subió el cortisol, salir a correr, de repente la rutina funciona espectacular, pero si entendemos la biología, y capaz que hay que hacer algún cambio, ¿no? Para prevenir a largo plazo, ¿no? Inmediatamente nos vamos a sentir bien, lo más probable, ¿no? Pero a largo plazo estamos generando una discordancia. O como las personas que van al gimnasio a las 9 de la noche, el sol ya se puso hace 2, 3 horas, depende de la latitud que estemos, la época del año con una luz artificial del espectro azul que nos está haciendo a nuestro cerebro, nos está haciendo pensar, lo recibe como que es mediodía quizá o 2 de la tarde. Nuestro cerebro, no te olvides que somos animales, o sea, nosotros podemos decir conscientemente qué linda luz, pero es una luz que es artificial y que está siendo emitida a una hora
artificial para nuestra biología y eso tiene impacto, ¿no? Entonces, toda esa parte educativa es importante porque de repente no la teníamos en cuenta antes, ¿no? La gente en general no la suele tener en cuenta y es importantísimo porque hay familias que poco a poco van haciendo cambios, ¿no? Van incluyendo algunas conductas nuevas y que se empiezan a ver mejorías, se empiezan a ver pacientes que tienen temas hormonales que empiezan a mejorar rápidamente, que ya hicieron dieta, ejercicio, siguen con trastornos del metabolismo energético, de la resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Y hacen una dieta eterna, sin azúcares, ¿no? Hasta dieta cetogénica y siguen y como no era reversible, sí, pero no estás teniendo en cuenta que estás expuesto a la luz azul a las 9, 10, 11 de la noche y eso a tu cerebro le está diciendo, dame cortisol e inhibí la secreción de melatonina. Entonces el cuerpo lo están deteniendo a la hora de reparar, descanso, lo estamos deteniendo de una forma artificial y a su vez estamos estimulando una hormona que es gluconeogénica, que sube el azúcar en la sangre aunque no comas dulce. Entonces hay muchos temas para tener en cuenta que a nosotras, a Andre y a mí, a las dos, somos totalmente apasionadas, ¿no? Por ese tema cuántico. Bueno, por eso, entonces, exacto. Como todas las historias son distintas, como es una consulta distinta, es una consulta larga, donde hay que escuchar, donde hay que informarle y educar a la persona, es que el abordaje es distinto, ¿no? El abordaje va a ser distinto siempre. Va a haber gente que va a ir bárbaro con alguna que otra indicación de cómo corregir esto que preguntábamos, desde que te levantás hasta que te vas a acostar, cuando me empieza a hablar, uno va corrigiendo, bueno, esto, mandale por acá, bueno, esto por acá, come a esta hora, mejor corre el horario un poco más para acá, mejor come esto, mejor movete a tal hora. Entonces, uno va como coacheando, ¿no? Sí, El estilo de vida de ese día, de todos los días. Entonces, y bueno, y después, depende del motivo de consulta de la persona, uno dará un plan de alimentación, una dieta cetogénica, una dieta antiinflamatoria, o una suplementación. Yo, en lo personal sí, trabajo con suplementación oral y endovenosa, y priorizar el descanso, ayudar a que esa persona pueda dormir bien, entendiendo que pilar número uno de salud es un buen dormir. Entonces, por eso, siempre el abordaje va a ser individualizado. A veces se requerirá, como dijimos hace un rato, algún medicamento, otras veces no. Eh, entonces, pero siempre dando el medicamento como parte del tratamiento y no como único tratamiento, ¿no? Sino mientras hacemos otras cosas. Y la verdad es que la gente va bien. claro, claro. La idea es no generar dependencia, ¿no? No de generar dependencia, sino estar ahí para cuando se va necesitando, ¿no? Va por ahí. No generar dependencia, porque si no la persona entonces no está siendo autónoma y nuestra meta, esa meta común que tenemos André y yo es esa, es lograr que la persona sea autónoma, ¿no? Entonces, que de eso se trata, ¿no? Somos adultos y hay información, no es que seamos nosotros los dueños de la información, no. Entonces, eso es lo lindo del acompañar en el Sí, y proceso ese es el terapéutico cambio. y de prevención, Claro, y ese es el cambio de de paradigma, paradigma. digamos, donde, digamos, el médico no es el que medica o el que indica, sino que es el paciente el que va, es autónomo y es soberano de su cuerpo y va pidiendo guía, ¿no? Va pidiendo, es por acá, no es por acá, y uno acompaña, pero para poder acompañar, sí o sí, la persona tiene que estar informada. Definitivamente. Este, la verdad que hoy con esta conversación hicimos una especie de resumen, pasamos medio por bastante rápido por varios temas de los que vamos a ir desarrollando poco a poco en los siguientes episodios de nuestro podcast Repensando en Voz Alta. Para cerrar, nos gustaría compartir con ustedes unas frases de Hipócrates que encontramos, que nos sentimos completamente a gusto, ¿no? Representadas con esta frase, ¿no? Una es, dicho por frase de Hipócrates, cura a veces, trata con frecuencia, consuela siempre, ¿no? Eso de Me estar encantó. ahí.
de estar, sí, definitivamente. La otra que también nos encantó es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona, como eso que vos decías de lo individualizado, definitivamente, ¿no? Divina, me encanta. Y la última, el paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico, ¿no? También es lo mismo, es eso, con educación, pero eh, sentir que estás respaldado también, ¿no? Y acompañado. Así que queríamos compartir con ustedes estas frases porque nos representa, ¿no? Nos sentimos muy a gusto con esas miradas y muchas de las frases de los dichos de Hipócrates también, ¿no? Pero bueno, estos eran como los primordiales. Divino, divinas las frases hipocráticas hermosas. Y bueno, Carlos, si te parece, este episodio ya está terminando. Nos quedan muchos episodios donde vamos a profundizar en todos estos temas que a nosotros nos apasionan. Esperamos que se sumen y que les guste. Sí, la verdad que sí, estamos encantadas de tener este espacio y de compartirlo con ustedes. Así que nos encontraremos en un próximo episodio.